A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda para aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos también con respecto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Vamos a continuar haciendo un poco de reversa para seguir analizando con más detalle lo que dice el maestro en esta carta tan compleja. Bueno, ellos, hablando, no pueden saberlo por la simple razón de que hasta ahora no han encontrado en realidad ningún medio seguro para medir la velocidad de la luz. Ellos están hablando de los investigadores de 1880 y antes, que estaban tratando de medir la velocidad de la luz y estaban usando métodos ingeniosos, pero que realmente no habían podido hacer. Los experimentos realizados por Fizeau y Cornu, conocidos en el mundo de la ciencia como los dos mejores investigadores de la luz, a pesar de la general satisfacción ante los resultados obtenidos, no son datos fiables, ni por lo que respecta a la velocidad a la que viaja la luz del Sol, ni a su cantidad. Los métodos adoptados por estos dos franceses dan resultados acomodaticios, o de cualquier manera aproximadamente correctos, puesto que hay una variación de 227 millas por segundo entre los resultados de las observaciones de ambos investigadores, aunque se realizaron con el mismo aparato. Solo por lo que se refiere a la velocidad de la luz entre nuestra Tierra y las regiones más elevadas de su atmósfera. Su rueda dentada girando a una velocidad conocida registra naturalmente el fuerte rayo de luz que pasa a través de una de sus divisiones con la rueda, y luego se oscurece su punto de luz cada vez que pasa por un diente, con bastante precisión. El instrumento es muy ingenioso, dice el máster, y no puede dejar de dar resultados espléndidos en un viaje de ida y vuelta de unos cuantos miles de metros. Al no existir entre el Observatorio de París y las fortificaciones de esta ciudad ninguna atmósfera, ninguna masa meteórica que impida el progreso del rayo de luz, y ese rayo, al descubrir unas condiciones totalmente diferentes, un medio para viajar por encima del éter del espacio, el éter entre el Sol y el continente meteorice encima de nuestras cabezas. La velocidad de la luz mostrará en verdad unas 185,000 y pico millas por segundo, y vuestros físicos exclamarán una vez que se demuestre, ¡Eureka! Ninguno de los otros artefactos inventados por la ciencia desde 1867 para medir esa velocidad ha dado mejores resultados.
todo lo que pueden decir es que sus cálculos en todo lo que cabe son correctos. Si pudieran medir la luz por encima de nuestra atmósfera, pronto descubrirían que no es así. Bueno, pues aquí el maestro nuevamente, ven ustedes que en algunos puntos aplaude lo que se hace, apoya, pero también señala los fallos que hay a la hora de conceptualizar. Este es el famoso sistema que el dispositivo de Fizeau del 1849, y entonces en lugar de un espejo giratorio utilizó un disco estroboscópico ranurado y un espejo fijo parcialmente refractivo. El valor de la velocidad de la luz obtenido en esta ocasión resultó de un 5% superior al aceptado actualmente, o sea, más o menos. Aquí tenemos el espejo, el espejo, aquí tenemos la fuente de luz, y esta barra dentada, esta rueda que corre a gran velocidad, solo deja pasar a la luz por intervalos muy cortos porque rápidamente se interrumpe a través del diente de la rueda dentada, entonces por lo tanto aparecen como flashes. Y estos flashes por segundo, más un ingenioso método, aquí está el ojo del investigador, aquí está el espejo donde la luz rebota, y bueno, con todo eso, él sacó más o menos un porcentaje 5% diferente a lo que es la velocidad de la luz. Es interesante entonces que el maestro sabe los datos exactos, observe cómo los investigadores hacen ingeniosos aparatos para tratar de medir la velocidad de la luz. Bueno, ¿qué otros planetas de los conocidos por la ciencia ordinaria, además de Mercurio, pertenecen a nuestro sistema de mundos? Pregunta Sinet. ¿Son los planetas más espirituales, cuerpos visibles en el espacio, o bien todos los que conoce la astronomía son de la clase más material? Y contesta el maestro. Hasta ahora es así, pero está cambiando con rapidez. Vuestra ciencia sostiene la teoría, según creo, de que si la Tierra se situase de repente en regiones extremadamente frías, por ejemplo, si cambiara su lugar con Júpiter, todos nuestros mares y ríos se convertirían repentinamente en sólidas montañas. El aire, o más bien una parte de las sustancias aeriformes que lo componen, se metaforciarían desde un estado de fluido invisible debido a la carencia de calor en líquidos, lo que ahora existe en Júpiter, pero de lo cual los hombres de la Tierra no tienen mucha idea. Dese cuenta o trate de imaginar la condición contraria, y esta sería la de Júpiter en el momento presente. Aquí está haciendo una introducción, hablando otra vez de las limitaciones de la ciencia, y cómo la ciencia hace una especulación a través de la mente racional o concreta, en donde dice, bueno, si lo que pasa en la Tierra, que tiene que ver con la cantidad de calor, hace que el agua exista en términos líquidos, pues si estuviera en el lugar de Júpiter, es decir, mucho más alejado del sistema solar, pues automáticamente todo estaría congelado. Es lo que dice la ciencia. Lo que dice el maestro es que no necesariamente. Dicen, por eso nuestros mares y ríos se convertirán repentinamente en sólidas montañas, es decir, montañas de hielo. El aire, y aquí es donde viene parte de la clave de lo que dice, o más bien una parte de las sustancias aeriformes. Las sustancias aeriformes son todo un tema en ocultismo, porque las sustancias aeriformes son sustancias que son como si fueran aire sin ser aire, y incluyen para algunas descripciones lo que sería el viento de éter. Y como sabemos que el éter lo compenetra todo, porque de alguna manera es el cuerpo de la casa, entonces entrar en los detalles de lo que es lo aeriforme, que más adelante va a hablar más de esto el maestro, nos hace que tengamos una pequeña pausa para ver lo que él está diciendo, porque también en la parte aeriforme resulta que los metales, sobre todo, entran en un proceso de recomposición que va a terminar con una serie de subproductos importantes. Por lo tanto, entonces este aire es mucho más importante de lo que parece. Entonces, estos aires se metamorfosean, es decir, se cambian desde un estado de fluido invisible, debido a la carencia de calor, hasta los líquidos que ahora existen en Júpiter, pero de los cuales los hombres de la Tierra no tienen ninguna idea. Es decir, hay un proceso de metamorfosis a raíz de una serie de circunstancias que tienen que ver con todas las sustancias que se llaman aeriformes y que incluyen metales y muchas otras, y que de alguna manera tienen la peculiaridad de poder hacer una metamorfosis para terminar finalmente en una serie de líquidos peculiares. Bueno, dése cuenta o trate de imaginar la contradicción contraria, la condición contraria. Y esta sería la de Júpiter en el momento presente. Bueno, este párrafo entonces se da mucho para estudiarlo. El conjunto de nuestro sistema solar cambia imperceptiblemente de posición en el espacio, es decir, pues todo el espacio se mueve y nuestro sistema solar también. Por lo tanto, nuestro sistema solar no es el mismo que hace 2000 años, ni las constelaciones están en el mismo lugar en el que estaban hace 2000 años. De hecho, Carl Sagan de alguna manera metió en un ordenador enorme una especie de cómo recular hacia atrás 2000 años para ver dónde estaba la Tierra y cómo vieron las constelaciones los griegos. Y es un estudio muy bonito que viene en alguno de sus libros, para el que quiera profundizar con esta idea.
La distancia relativa entre los planetas sigue siendo siempre la misma y no es afectada de ninguna manera por el desplazamiento de todo el sistema. Ojo, el conjunto del sistema solar cambia imperceptiblemente de posición en el espacio, se mueve. Sin embargo, la distancia relativa entre los planetas sigue siendo siempre la misma y no es afectada de ninguna manera por el desplazamiento de todo el sistema. Así, mientras el sistema solar en conjunto se mueve y no es el mismo, los planetas que componen el sistema solar, aunque se mueven, siguen teniendo la distancia relativa más o menos, si no igual, pues estándar. Y la distancia entre este último y las estrellas y otros soles es tan inconmensurablemente que durante siglos y milenios futuros se producirá muy poco cambio perceptible. Inconmensurable, acuérdense que es una medida que es tan grande que no puede medirse. Eso quiere decir inconmensurable. Entonces, las distancias entre estrellas y otros soles con nuestro sistema solar es tan inconmensurable que durante los próximos siglos y milenios se producirá muy poco cambio perceptible. Si es que se produce alguno, ningún astrónomo lo percibirá telescópicamente hasta que Júpiter y algunos otros planetas cuyos pequeños puntos luminosos esconden ahora a nuestra vista millones y millones de estrellas, casi unos 5.000 o 6.000 millones, nos dejen entrever algunos de los rajasoles que actualmente nos ocultan. Bueno, muy interesante aquí la respuesta que da a la carta. Y aquí viene alguna parte de la señora Blavatsky relacionado con ese tema de los planetas, y eso está en la doctrina secreta, en una de las reuniones de los comentarios que ella hizo a la famosa logia esta, donde ella enseñaba en su último año de vida. Entre dos planetas cualquiera, digamos la Tierra y la Luna, hay una gradación regular de densidad y pureza de la atmósfera etérica que yace entre ambos. Aquí entonces la señora Blavatsky, pues ya estamos hablando de 1889, está agregando algunos detalles de lo que pasa entre lo visible y lo invisible. Y dice que entre dos planetas, aquí considera la Luna como un planeta muerto, digamos entre la Tierra y la Luna, hay una gradación regular de densidades y de pureza en la atmósfera etérica que yace entre ambos. Entonces, por un lado, el maestro, en un momento dado, nos estaba hablando de lo que eran las sustancias aeriformes y ahora ya se nos está hablando de lo que es una atmósfera etérica que hay entre los planetas y que tiene una gradación de regular densidad, es decir, cambiante, que va pasando de más densa a más sutil y viceversa. Y que entonces este intersticio que divide a los planetas tiene ciertas peculiaridades. Comienza un planeta con el aire densamente material, que es su cuerpo, su rupa o cuerpo del éter, y es tan opaco a la luz de sus principios superiores como lo es el cuerpo del hombre a la luz del Espíritu Divino. Y esta parte es muy importante. Bueno, dice, comienza un planeta con su forma más densa y con el aire densamente material, que es su cuerpo o cuerpo del éter, y es tan opaco a la luz de sus principios superiores como lo es el cuerpo del hombre a la luz del Espíritu Divino. De esa oscuridad material, la atmósfera del éter se aclara gradualmente hasta alcanzar un punto que digamos de perfecta brillantez o luminosidad. Estas son la gradación. Este es el famoso punto Laya, o línea de nuestro plano de la atmósfera entre dos planos. Entonces es un plano que está entre dos planos. Esa es la condición de Laya que preserva el debido equilibrio entre los planetas y evita que se precipiten uno sobre el otro. Por lo tanto, en la ciencia oculta es imposible que algo en la forma de un cuerpo material pase de un planeta a otro. Desde el punto de vista oculto, la falacia de la teoría de los meteoritos es realmente grande. Bueno, esto nada más para poder agrandar un poco lo que el maestro ya estaba aquí comentando y compartiendo con el género humano que tuvo la suerte de vivir los momentos más importantes de esta correspondencia. Bueno, y aquí pone más detalles. Detrás de Júpiter, a la derecha, hay una estrella real de tal magnitud que ningún ojo físico mortal ha visto jamás durante esta ronda nuestra. Si se pudiera ver esto que no se ve a través del mejor telescopio con un poder de aumento de 10.000 veces su diámetro, aparecería como un pequeño puntito sin dimensión, lanzado a la sombra por la luminosidad de cualquier planeta. Y sin embargo, este mundo es miles de veces más grande que Júpiter. La violenta perturbación de la atmósfera de Júpiter e incluso su famosa mancha roja que aquí está, para que todos la veamos en esta zona de aquí, incluso su famosa mancha roja que tan intrigada tiene la ciencia últimamente, se deben, uno, a este desplazamiento del que está haciendo referencia el maestro, y dos, a la influencia de la estrella baja. Voy a leer otra vez entonces para que podamos analizar lo que el maestro está diciendo acá. Detrás de Júpiter, a la derecha, hay una estrella real de tal magnitud que ningún ojo físico mortal ha visto jamás durante esta ronda nuestra.
y aquí le llama una estrella real, es una gran estrella. Si se pudiera ver, porque no se ve, a través del mejor telescopio con un poder de aumento 10.000 veces su diámetro, aparecería como un pequeño punto sin dimensión, lanzado a la sombra por la luminosidad de cualquier planeta. Es decir, alcanza la oscuridad debido a la luminosidad que algunos planetas tienen y que hace más difícil para el ojo humano poder penetrar en lo que, al no tener la capacidad de reflejar el sol, la luz, por eso se esconde a través de la luminosidad de los otros planetas. Y sin embargo, ese mundo es miles de veces más grande que Júpiter, aunque no se vea. Y aquí viene un tema, la violenta perturbación de la atmósfera de Júpiter, que está originada en gran medida por este planeta, e incluso su mancha roja que tan entidad tiene la ciencia, se deben a este desplazamiento que hay entre este planeta de estrella real, que se llama como estrella raja, le pone después, y a la influencia que tiene este planeta en las perturbaciones de Júpiter. En su actual posición en el espacio y por imperceptiblemente pequeña que sea, las sustancias metálicas de las que se compone principalmente esta estrella se están expandiendo y se están transformando gradualmente en fluidos aeriformes. O sea, aquí vuelve a tocar el maestro el famoso tema de los fluidos aeriformes. Vamos a repetirlo para que se entienda en su actual posición en el espacio y por imperceptiblemente pequeña que sea. Las sustancias metálicas de las que se compone principalmente esta estrella, la estrella raja, se están expandiendo, es decir, las sustancias metálicas de las que está hecha esta estrella se están expandiendo y se están transformando gradualmente en fluidos aeriformes. Es el estado de nuestra propia Tierra y sus 6 globos humanos antes de su primera ronda. Y se convierten en parte de su atmósfera. Saque sus conclusiones y sus deducciones de esto, mi querido Chela laico, pero vigile al hacerlo que no sacrificar su humilde instructor y a la misma doctrina oculta en el altar de la irascible diosa de la ciencia moderna. O sea, le recomiendo entonces, mi querido Chela laico, que vigile no sacrificar a este humilde instructor, o sea, el maestro KH, y a la misma doctrina oculta en el altar de la irascible diosa de su ciencia moderna. Irascible, enojable. Un ejemplo de estos líquidos, líquidos peculiares, especiales, de lo aeriforme es el flogisto, etcétera, es lo que se va durante la combustión. La simple observación muestra que hay algo que se va mientras se está quemando un compuesto. Entonces, mientras un compuesto arde, algo se va. El flogisto corresponde al principio del azufre, que en este caso tampoco es el azufre común y corriente u ordinario, es un azufre metafísico. Y esta era una ilustración de los antiguos diseños de investigación que había para poder descubrir esto. Bueno, ahora vamos a hacer una síntesis de las preguntas debido a la enorme complejidad que tienen las respuestas para que las tengamos en mente. De momento no las voy a tocar, salvo que vengan las preguntas a este respecto, pero están aquí puestas todas las preguntas, desde la 1 hasta la 12, después de la 13 a la 22, y cada vez se preguntan cosas más complejas, y por lo tanto el maestro pues cada vez más empieza a contestarlas. Bueno, dice, para la pregunta ve la carta 23 en la parte 2. Dice, entonces si regresamos a la parte 2 de la carta 23. La parte 2 es esta. Dice, ¿hay alguna manera de explicar qué parece ser la curiosa aceleración del progreso humano en los últimos 2000 años? Ya se me ha preguntado. O bien, ¿ha existido algún periodo anterior durante la permanencia de la Tierra de hombres de la cuarta ronda, civilizaciones tan importantes como la nuestra por lo que respecta al desarrollo intelectual y que han desaparecido completamente? Y tercera pregunta, la misma quinta raza, la nuestra, de la cuarta ronda, comenzó en Asia hace 1.000.000 de años. ¿Qué fue de ella durante los 998.000 años que precedieron a los 2.000 últimos? Han surgido y desaparecido durante este periodo civilizaciones más grandes que la nuestra. ¿A qué época corresponde el continente de Alejandría? Bueno, entonces ahora el maestro está por contestar para la pregunta de la carta 23, parte 2. Temo que no mucho, puesto que nuestro sol no es más que un reflejo, etc. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a buscar el tema del sol. Aquí está, la pregunta 9. ¿Es la corona solar una atmósfera? ¿Está compuesta de gases conocidos? ¿Y por qué asume al aspecto intrigante que se observa siempre en los eclipses? Bueno. Luego pregunta si el valor fotométrico de la luz que emiten las estrellas es una guía para su magnitud. ¿Y es verdad cómo supone la astronomía que Futter de Meux en el campo de teoría que la superficie del Sol emite por milla cuadrada tanta luz como puede emitir cualquier otro cuerpo? Bueno, se están haciendo preguntas específicamente sobre la actividad solar.
Y dice, para esas preguntas temo que no mucho, dice, puesto que nuestro Sol no es más que un reflejo. La única gran verdad enunciada por Siemens es que el espacio interestelar está lleno de materia muy rarificada, tal como la que puede haber en los tubos en los que se hace vacío, y que se extiende de planeta en planeta y de estrella en estrella. Ya nos había hablado entonces HPV de estos intersticios en donde hay una gradación enorme de diferentes grados de densidad. Pero esta verdad no influye en sus hechos principales. El Sol le da todo a su sistema y no recibe nada de él. El Sol no acumula nada en los polos, que están siempre libres, incluso en las famosas llamaradas rojas en todo momento y no solo durante los eclipses. ¿Cómo es que con sus poderosos telescopios no han conseguido percibir ninguna de esas acumulaciones? Puesto que en sus lentes se les muestran incluso las nubes extremadamente algodonosas sobre la fotosfera. Nada puede alcanzar al Sol desde fuera de los límites de su propio sistema en forma de materia tan densa como los gases rarificados. Cada partícula de materia, en todos sus 7 estados, es necesaria para la vitalidad de los diversos e innumerables sistemas. Voy a repetir. Cada partícula de materia en todos sus 7 estados es necesaria para la vitalidad de los diversos e innumerables sistemas, o sea, mundos en formación, soles despertando de nuevo de la vida, y no tienen nada que les sobre ni siquiera para sus mejores vecinos y sus parientes próximos. Estos sistemas son madres, no madrastras, y no se desprenderían ni de una sola migaja del alimento de sus hijos. La teoría más reciente sobre la energía, bueno, aquí es muy interesante la alegoría que hace de que son madres y por lo tanto conservan todo para sus hijos. La teoría más reciente sobre la energía radiante, que hablando con propiedad demuestra que no existe nada en la naturaleza a lo que se le pueda denominar luz química o rayo calórico, es la única aceptablemente correcta. Nuevamente el maestro aquí empieza entonces a evaluar las teorías en uso y dice que está bien. Entonces esa teoría en uso es la teoría sobre la energía radiante, que demuestra que no existe nada en la naturaleza de lo que se puede denominar luz química o rayo calórico. Es la única aceptablemente correcta, dice esta, la luz química o el famoso rayo calórico. Porque en realidad no hay más que una cosa, energía radiante, que es inexhaustible y que no conoce ni aumento ni disminución y que proseguirá en su labor de generarse a sí misma hasta el fin del Manvantara solar. La absorción de fuerzas solares por parte de la Tierra es tremenda, pero está demostrado o es demostrable que en esta última apenas recibe el 25% del poder químico de esos rayos, porque ellos son despojados del 75% durante su paso vertical a través de la atmósfera en el momento en el que alcanzan un límite superior. Bueno, la absorción de fuerzas solares por parte de la Tierra es tremenda, pero está demostrado o es demostrable que esta última apenas recibe el 25% del poder químico de esos rayos porque ellos son despojados del 75% durante su paso vertical a través de la atmósfera en el momento en el que alcanzan el límite exterior del océano aéreo. E incluso, según se nos dice, esos rayos pierden aproximadamente un 20% de su poder de iluminación y de calor. Con una erosión semejante, ¿cuál no debe ser, pues, el poder de recuperación de nuestro Padre, Madre del Sol? Sí, llámela energía radiante, si quiere que nosotros le llamemos vida, o vida omnipresente, omnipenetrante, siempre activa en su gran laboratorio, el Sol. Bueno, vamos a leer esto porque es muy, muy importante. Algo que ha llamado la atención de la ciencia desde hace mucho tiempo es el funcionamiento del Sol. Y dice, la absorción de fuerzas solares por parte de la Tierra es tremenda. Empezamos por esa idea. Pero está demostrado que esta última apenas recibe el 25% del poder químico de esos rayos que recibe, porque ellos son despojados del 75% durante su paso vertical a través de la atmósfera, en el momento en el que alcanzan el límite exterior del océano aéreo. E incluso, según se nos dice, esos rayos pierden aproximadamente un 20% de su poder de iluminación y de calor. Con una erosión semejante, ¿cuál debe ser, pues, el poder de recuperación de nuestro Padre Madre, el Sol? Sí, llámela energía radiante si quiere, pero nosotros lo llamamos vida. Es una vida omnipenetrante representada por el astro que rige en este sistema solar, que es el Sol, y que pierde una gran cantidad de su poder, tanto de iluminación como de calor, nada más entrar en contacto con la atmósfera. Es lo que está diciendo el maestro KH aquí. Para la pregunta 23A,
Dice, ninguna explicación puede ser dada jamás por vuestros hombres de ciencia cuya suficiencia les hace declarar que solo para aquellos a quienes la palabra magnetismo les parece un agente misterioso es válida la suposición de que el Sol es un imán gigantesco que explica la producción por parte de ese cuerpo de la luz, el calor y las causas de las variaciones magnéticas tales como se perciben en nuestra Tierra. Ellos están decididos a ignorar y por lo tanto a rechazar la teoría sugerida por Jenkins sobre la existencia de fuertes polos magnéticos más allá de la superficie de la Tierra. Pero la teoría, sin embargo, es correcta y uno de esos polos gira alrededor del polo en un norte o en un ciclo periódico de varios cientos de años. Halley y Framstead, además de Jenkins, fueron los únicos científicos que llegaron a sospecharlo. La pregunta de usted también queda contestada recordándole otra suposición desacreditada. Jenkins hizo todo lo posible hace unos 3 años para demostrar que el extremo norte de la aguja de la brújula es la que es el verdadero polo norte y no lo contrario, como sostiene la teoría científica corriente. Él estaba informado de que el punto de Botía, donde el Mr. James Ross situaba el polo norte magnético de la Tierra, era puramente imaginario. Si no está allí, si él y nosotros estamos equivocados, entonces la teoría magnética de que los polos semejantes se repelen y los polos opuestos se atraen también debe ser declarada falsa, puesto que si el extremo norte de la aguja de inclinación es un polo sur, entonces el apuntar hacia el suelo de Bottia, como usted lo llama, ha de ser debido a la atracción. Y si de algo para ir para traerla, para la atracción lo pregunta, y si existe algo allí para traerla, ¿cómo es que la aguja de Londres no es atraída ni hacia la región de Bottia o hacia el centro de la Tierra? Como muy acertadamente se ha argumentado, si el polo norte de la aguja apuntaba casi perpendicularmente hacia el suelo de Bottia, es sencillamente porque era repelida por el verdadero polo magnético, mientras que si James Ross estaba allí hace aproximadamente medio siglo. El, el, entonces es una serie como de enseñanzas que, que los maestros hacen a en este caso a Sinet, para que a través de esas percepciones pueda llevarse a la conclusión de que las cosas son mucho más complejas de lo que normalmente aparecen en el entorno de lo que se analiza. Y aquí es muy hermosa la forma en la que él describe los enormes debates sobre James Ross y Bottia, perdón, y los demás científicos respecto a dónde estaba el polo magnético y por qué las agujas imantadas se movían en la dirección en la que se movían y dónde estaba realmente lo que estaba haciendo que esto pudiera atraer al movimiento de la aguja. Y fue un debate muy interesante que se hizo a finales del siglo XIX respecto a los movimientos de las agujas imantadas, que como todos sabemos, se pueden fabricar con mucha facilidad, incluso sobre un poco de agua, con una aguja se imanta a través de la fricción, es decir, automáticamente empieza a apuntar hacia el hemisferio norte, pero bueno, lo que está comentando aquí el maestro entonces que es este enorme debate y cierra, dice, como muy acertadamente se ha argumentado, y el polo norte de la aguja apuntaba casi perpendicularmente hacia el suelo en Bottia, es sencillamente porque era repelida por el verdadero polo magnético, mientras el señor Ross estaba allí hace aproximadamente medio siglo. Bueno, y aquí contesta también, no, nuestras señorías, nada tiene que ver con la inercia de la aguja. Ello se debe a la presencia de ciertos metales en fusión en ese lugar. El aumento de temperatura disminuye. Aquí va a decir una cosa súper importante, vean ustedes. Entonces aquí está diciendo, sí, la pregunta es sobre si la imantación tiene que ver con la inercia que la aguja carga una vez que es apuntada hacia el norte. Está preguntando Sinet y dice, no, mis queridos amigos, nada tiene que ver con la inercia de la aguja. Ello se debe a la presencia de ciertos metales en fusión en ese lugar. El aumento de temperatura, dice, disminuye la atracción magnética. Ojo, el incremento de temperatura disminuye la atracción magnética. Y una temperatura suficientemente elevada, o sea, todavía más caliente, la anula, a menudo totalmente. Por lo tanto, la temperatura de la que estoy hablando es, en el caso presente, más bien un aura, no es la temperatura típica de la que se habla en el plano físico. Una emanación, nada que la ciencia conozca, dice. Desde luego que esta explicación jamás será válida para el conocimiento científico actual, que todo lo hace a través, por supuesto, de lo que es los órganos de los sentidos. Pero podemos esperar y ver.
estudie el magnetismo con la ayuda de las doctrinas ocultas, y entonces lo que ahora a la luz de la ciencia física parece incomprensible y absurdo, se le aclarará absolutamente y por completo. Bueno, pues aquí está diciendo cosas muy importantes que hay que repasar con cuidado. Una es la relación entre la temperatura y la atracción magnética. Y él dice que cuando se incrementa la temperatura disminuye la atracción magnética, y si el aumento de la temperatura es enorme, entonces la atracción magnética prácticamente desaparece. Entonces, una temperatura suficientemente elevada la anula a menudo totalmente. La temperatura de la que estoy hablando, dice él, en el caso presente, más bien se está refiriendo al aura de las cosas. Es decir, una emanación, nada que la ciencia conozca. Desde luego que esta explicación jamás será válida para el conocimiento científico actual, que requiere que las cosas se presenten a los sentidos. Bueno, es muy interesante y muy importante lo que dice aquí el maestro. Para la pregunta de la carta 23, dice, deben ser. No todos los planetas intramercuriales, ni tampoco aquellos de la órbita de Neptuno, han sido descubiertos todavía. Bueno, vamos a ver con calma entonces. Los planetas intramercuriales, es decir, anteriores a Mercurio, ya sabemos que allá hay uno, incluso ya sabemos cómo se descubrió. Se descubrió de una manera no accidental, pero un astrónomo que normalmente trabajaba prácticamente todas las horas de su vida profesional estudiando Mercurio, le sorprendía que cuando llegaba un momento en su órbita que pasaba algo que no podía explicar, se modificaba la ruta que tenía como si hubiera un cuerpo que lo atraía. Y entonces dice, pues si hay un cuerpo que lo atrae y ese cuerpo está adentro del círculo que está entre Mercurio y el Sol, pues quiere decir que ahí hay un planeta. Y este planeta, entonces se habló mucho de este planeta que ahí existe, y de hecho hasta en pues, algunas series de televisión apareció hasta un personaje de ese lugar que era Mr. Spock, y que estaba asociado entonces a este planeta, que se dedujo a través de quien lo descubrió solamente por la elongación o por la deformación de la luz que emanaba de Mercurio, lo que hace suponer que había una masa que estaba jalando a la masa de la luz, y por lo tanto era la responsable de que esto sucediera. Entonces, a partir de esa observación es como sale este razonamiento. Bueno, estos son los planetas en formación luminosos todavía. Bueno, entonces continuamos. Nosotros sabemos que existen y dónde se encuentran. La órbita de Neptuno ha sido descubierta todavía, aunque se sospecha fuertemente su existencia. Nosotros sabemos que existen y dónde se encuentran, y sabemos que existen innumerables planetas consumidos, según dicen ellos, o en oscuración, como lo decimos nosotros. Planetas en formación y no luminosos todavía. Bueno, lo serán. Pero decir nosotros, sabemos, es de poco interés para la ciencia, puesto que ni los espiritistas quieren aceptar nuestro conocimiento. El tasímetro de Edison, ajustado a su más alto grado de sensibilidad y unido a un gran telescopio, puede resultar de gran utilidad cuando se perfeccione. Así, unido el tasímetro facilitará la posibilidad no solo de medir el calor en las más remotas de las estrellas visibles, sino también de detectar por medio de sus radiaciones invisibles estrellas que son invisibles e imposibles de descubrir de otra manera, y por consiguiente también planetas. El inventor 79 está muy protegido por M. El maestro piensa que si en algún punto en el vacío del espacio de los cielos, un espacio que parece vacío incluso a través de un telescopio de los más potentes, el tasímetro indica un aumento de temperatura y lo sigue señalando invariablemente, eso sería una prueba convincente de que el instrumento está enfocado en un cuerpo estelar. Es decir, si aumenta la temperatura, quiere decir entonces que el instrumento está enfocado en un cuerpo estelar, aunque este no sea luminoso y se encuentre más allá del alcance de la visión telescópica. Su tasímetro, dice él, es afectado por una extensión más vasta de ondulaciones etéricas de las que el ojo pueda percibir. La ciencia oirá los sonidos de ciertos planetas antes de verlos, dice, y de hecho ya ha sucedido. Ya ustedes pueden buscar en YouTube los sonidos de un montón de cosas y entre ellas los sonidos de varios planetas. Y esto es una profecía. Desgraciadamente yo no soy un planeta, ni siquiera un planetario. De otro modo, le aconsejaría a usted que se preocupe, que se procurara un tasímetro por mediación de Edison, y así me ahorraría el trabajo de tener que escribirle a usted. Ya me las arreglaría entonces para encontrarme en la misma línea de enfoque en la que usted está actualmente. Bueno, esto es entonces lo que dice el maestro en relación a esta parte. Vamos ahora con la quien dice para la pregunta, a ver la carta 23A, siguen las preguntas de esa zona. No, mi buen amigo, no soy tan indiscreto como eso. Simplemente le dejé a usted con sus propios recuerdos. Toda criatura mortal, incluso la... Permítame un segundo, por favor.
Para la pregunta de la carta 23, no, mi buen amigo, no soy tan indiscreto como eso. Simplemente le dejé a usted con sus propios recuerdos. Toda criatura mortal, incluso menos favorecida por la fortuna, experimenta esos momentos de relativa felicidad en algún momento de su vida. ¿Por qué no habría usted de experimentarlos? Y sí me refería a una cantidad X. Está hablando obviamente del Devachan. Para la pregunta de la carta 23A, es una creencia ampliamente difundida entre todos los hindúes que la futura condición prenatal de una persona y el nacimiento son moldeados por el último deseo que puede haber tenido en el momento de la muerte. Repito, es una creencia ampliamente difundida entre todos los hindúes que la futura condición prenatal de una persona y el nacimiento son moldeados por el último deseo que puede haber tenido en el momento de la muerte. Pero este último deseo, dicen ellos, depende necesariamente de la forma en que la persona haya dado a sus deseos, pasiones, etc., durante su vida pasada. Es por esta misma razón, es decir, para que nuestros últimos deseos no sean desfavorables para nuestro progreso futuro, que debemos vigilar nuestras acciones y controlar nuestros deseos y pasiones a través de toda nuestra trayectoria terrestre. Voy a repetir. Para la pregunta que se le hace después de haber hablado entonces de la zona de bienaventuranza en la carta 23A en la parte segunda, dice el maestro, es una creencia ampliamente difundida entre los hindúes que la futura condición prenatal de una persona y su nacimiento son moldeados por el último deseo que puede haber tenido en el momento de la muerte, es decir, la persona antes de su reencarnación. Pero este último deseo, y vean ustedes aquí la enorme relevancia de lo que está diciendo el maestro. Entonces puede haber entonces una capacidad de moldear ciertas condiciones del renacimiento a través de los deseos que se tienen justo en el momento en el que estamos muriendo. Es lo que está diciendo aquí el maestro. Y el último deseo puede haber tenido en el momento de la muerte. Pero este último deseo, dicen ellos, depende necesariamente de la forma en que la persona haya dado a sus deseos. Este último deseo depende de la forma, es decir, del promedio de las formas que la persona le ha dado a sus deseos antes del momento de la muerte. Y sobre todo a las pasiones durante la vida pasada. Es por esta misma razón, es decir, para que nuestros últimos deseos no sean desfavorables para nuestro progreso futuro, que debemos vigilar nuestras acciones y controlar nuestros deseos y pasiones a través de toda nuestra trayectoria terrestre. Bueno, aquí está revelando entonces el maestro una serie de circunstancias que normalmente no eran conocidas en 1880 respecto a la potencia que tienen los deseos sobre el moldear ciertas circunstancias relacionadas con, en este caso, con la reencarnación. Vamos a la 17 dentro de la misma carta 23. Para la pregunta, otra vez vea la carta 23 a la parte 2. No puede ser de otra manera, contesta el maestro. La experiencia de hombres moribundos al ahogarse o por otros accidentes vueltos a la vida ha corroborado nuestra doctrina en casi todos los casos. Estos pensamientos son involuntarios y no tenemos más control sobre ellos que el que tendríamos sobre la retina del ojo para impedirle que percibiera el color que más le afecta a usted. En el último momento, toda la vida se refleja en nuestra memoria. En el último momento de vida, toda la vida se refleja en nuestra memoria. Y de todos los escondrijos y rincones olvidados emergen cuadro tras cuadro y un acontecimiento después de otro, toda la vida que se ha vivido. El cerebro moribundo suelta la memoria con un fuerte impulso supremo y la memoria reconstruye fielmente cada impresión que se le confió durante el periodo de actividad cerebral. Aquella impresión y aquel pensamiento que fueron los más fuertes se convierten naturalmente en los más vívidos y sobreviven, por así decirlo, a todo el resto que ahora se desvanece y desaparece para siempre para reaparecer únicamente en el Devachan. Bueno, otra vez aquí el contenido que comenta el maestro es fuerte, vamos a analizarlo, ya se había hablado mucho de esto, pero esta es la zona donde viene esta respuesta. Dice, no puede ser de otra manera, la experiencia de hombres moribundos al ahogarse u otros accidentes vueltos a la vida ha corroborado nuestra doctrina en casi todos los casos. Estos pensamientos que tiene la persona moribunda son involuntarios y no tenemos más control sobre ellos del que tendríamos sobre la retina del ojo para impedirle que alguien pueda percibir un color. En el último momento, toda la vida se refleja en nuestra memoria y de todos los escondrijos y rincones olvidados emergen cuadro tras cuadro y un acontecimiento después de otro. Es decir, nos pasan la película completita de toda la vida en un espacio-tiempo muy corto para el plano físico, pero suficientemente largo para el moribundo. El cerebro moribundo suelta la memoria de un fuerte impulso supremo y la memoria reconstruye fielmente cada impresión que se le confió durante el periodo de actividad cerebral.
Aquella impresión y aquel pensamiento que fueron los más fuertes se convierten naturalmente en los más vívidos y sobreviven, por así decirlo, a todo el resto que ahora se desvanece. Bueno, ningún hombre muere loco o inconsciente, contrariamente a lo que aseguran algunos fisiólogos. Incluso un loco o alguien con un acceso de delirium tremens tendría un instante de perfecta lucidez en el momento de la muerte, aunque será incapaz de manifestarlo a los que están presentes. De hecho, se sabe en medicina que poquito antes de la muerte de cualquiera hay un periodo que se llama lúcido y personas en coma despiertan, hablan, conocen a sus familiares y eso es como el prolegómeno de la muerte. El periodo lúcido que se estudia en medicina no es que esté directamente relacionado con esto, pero está hablando aquí el maestro de esta lucidez que incluso para algunas personas con demencias o con trastornos incluso cerebrales fuertes, la gente recupera antes de morir para que entonces suceda lo que está diciendo aquí, que nadie muere loco o inconsciente. El hombre puede a menudo parecer como muerto. Sin embargo, desde su última pulsación, entre el último latido de su corazón y el momento en que la última chispa de calor animal abandona el cuerpo, el cerebro piensa y el ego revive de nuevo esos breves segundos de su vida entera. Hablad en voz baja vosotros los que os encontráis junto al lecho de un moribundo y os halláis en la solemne presencia de la muerte. Hablad en voz baja vosotros los que os encontráis junto al lecho de un moribundo y os halláis en la solemne presencia de la muerte. Especialmente debéis guardar silencio en el momento siguiente en el que la muerte ha colocado su fría mano sobre el cuerpo. Hablad de susurros, os digo. De lo contrario, perturbaréis las tranquilas ondas del pensamiento y seréis un obstáculo al afanoso trabajo del pasado derramado su imagen sobre el velo del futuro. Bueno, todo esto es lo que le están preguntando y por lo tanto lo que está contestando el maestro. Para la pregunta de la carta 23A, parte 2, sí, la plena memoria de nuestras vidas, del conjunto de vidas, volverá al final de todas las 7 rondas. Cuando terminemos las 7 rondas, entonces volverá la conciencia de las vidas vividas, volverá al final de todas las 7 rondas, en el umbral del larguísimo nirvana, que nos aguarda después que dejemos el globo Z. Al final de cada ronda particular recordamos solamente la suma total de nuestras últimas impresiones, aquellas que habíamos seleccionado o más bien aquellas que se han impuesto a nosotros y que nos siguieron al Devachan. ¿Y cuáles son las impresiones? Las que se vivieron con mucha intensidad. En las vidas entonces donde hay mucha intensidad, tanto de alegría como de sufrimiento, estas se guardan para ser entonces elegidas como las partes que van a permanecer en la memoria del moribundo. Estas son todas las vidas probatorias con grandes indulgencias y nuevas pruebas que se nos ofrecen a cada nueva vida. Pero al término del ciclo menor, después de completar las 7 rondas, no nos espera otra gracia en la balanza de la justicia retributiva más que el cáliz de las buenas acciones, de los méritos superando al de las malas acciones y deméritos. Malo, irreparablemente malo debe ser aquel ego que no cede ni una pizca de su quinto principio y que tiene que ser aniquilado para desaparecer en la octava esfera. Aquí está hablando entonces de los peores seres humanos, de los más oscuros. Entonces, por eso arranca así este párrafo, dice malo, irreparablemente, vean la palabra que usa, irreparablemente malo, debe ser aquel ego que no dejó nada, ni una pizca de su quinto principio, el mental, para poder entonces espiritualizarse, y que por lo tanto todo el principio mental se recicla, y que tiene que ser aniquilado para desaparecer en la octava esfera. Como sabemos, la octava esfera es donde se reciclan las personas que han sido muy, muy malévolas. Una pizca, como digo, recogida del ego personal es suficiente para salvarle del funesto destino, aunque sea lo que sea. No así después de complicado el gran ciclo completado, tanto que se trate de un largo nirvana de bienaventuranza, por más inconsciente que pueda ser de acuerdo con sus imperfectos conceptos. Después de lo cual, la vida, como un Diyan Chuan durante todo un Manvantara, o bien de la Vichy Nirvana y un Manvantara de sufrimiento y horror, como usted no debe oír la palabra ni yo pronunciarla ni escribirla, pero estos no tienen nada que ver con los mortales que pasan a través de las 7 esferas. El karma acumulado de un futuro planetario es tan magnífico como terrible es el karma acumulado de un ya es suficiente, he dicho demasiado. Bueno. 19, para la pregunta de la carta 23, parte 2, realmente dice, sí, es así. Hasta que empiece la batalla en la duada superior y la media, con la excepción de los suicidas que no están muertos, sino que solamente han matado su triada física,
y cuyos parásitos elementales, por lo tanto, no están naturalmente separados del ego, como en la muerte verdadera. Hasta que esa lucha, como digo, no ha empezado y terminado, ningún cascarón puede darse cuenta de su situación. Es decir, los cascarones no se dan cuenta que están muertos. Es lo que está diciendo aquí el maestro. Cuando los principios sexto y séptimo han desaparecido, llevándose con ellos las partes espirituales más delicadas de lo que una vez fue la conciencia personal del quinto principio, solo entonces empieza el cascarón a desarrollar gradualmente una especie de conciencia confusa de sí mismo o de lo que quería en la sombra de la personalidad. No hay contradicción aquí, mi querido amigo, solo confusión en sus mismas percepciones. 20. Para la pregunta otra vez de la carta 23A, parte 2. Todo lo que pertenece a los atributos y sensaciones materiopsicológicas de los 5 skandhas inferiores, todo lo que será arrojado como desperdicio por el ego recién nacido en el Devachan, por ser indigno y por no estar suficientemente relacionado con las percepciones y emociones y sentimientos durante el espíritu, puramente espirituales del sexto principio, reforzando así, por así decirlo, cimentado por una parte del quinto, esa parte es la necesaria en el Devachan para la retención y concepción divina del espiritualizado del yo en la mónada. Vamos a ver otra vez lo que está diciendo aquí el maestro. Todo lo que pertenece a los atributos y sensaciones materiopsicológicas de los 5 skandhas inferiores, todo será arrojado como desperdicio por el ego recién nacido en el Devachan. Por ser indigno de estar en ese nivel de vibración, no cabe, no puede estar ahí, y por no estar suficientemente relacionado con las percepciones, emociones y sentimientos puramente espirituales del sexto principio. Es decir, no hay material que pueda entrar ahí. Reforzado y, por así decirlo, cimentado en una parte del quinto, esa parte es necesaria en el Devachan para la retención de un concepto divino espiritualizado, del yo en la mónada, la cual, de no ser así, no tendría conciencia alguna respecto al objeto y sujeto. Todo esto se extinguiría para siempre, a saber, en el momento de la muerte física, para retornar una vez más, representándose ante los ojos del nuevo ego, en el umbral del Devachan y siendo rechazado por él. Retornará por tercera vez y completo al final del ciclo menor, después de haberse completado las 7 rondas, cuando se pasa por la suma total de todas las existencias. Bueno o malo o indiferente en la personalidad particular. La conciencia se aleja tan rápidamente como la llama abandona la mecha. Sople su bujía, mi buen amigo. La llama ha dejado esa bujía para siempre. Pero las partículas que se movieron produciendo con su movimiento la llama objetiva son aniquiladas o dispersadas por eso. Jamás. Vuelve a encender la brújula y las mismas partículas atraídas por su mutua afinidad volverán otra vez al pabilo. Coloque una larga hilera de bujías sobre la mesa. Encienda una y apáguela y luego encienda otra y haga lo mismo. Y luego una tercera y una cuarta y así sucesivamente. La misma materia, las mismas partículas gaseosas que representan en nuestro caso el karma de la personalidad, serán atraídas por las condiciones que les facilita la cerilla para producir una nueva luminosidad. Pero podemos decir que esa bujía número 1 no extinguió su rama para siempre, ni siquiera en el caso específico. Pero sin embargo, en el caso específico, voy a leer desde acá. Ni siquiera en este caso de los fracasos de la naturaleza, de la inmediata reencarnación de los niños idiotas congénitos. Vamos a abrir un poco más adelante. Coloque una larga hilera de bujías sobre su mesa. Encienda una y apáguela. Luego encienda otra y haga lo mismo. Y luego una tercera, una cuarta y así sucesivamente. La misma materia, las mismas partículas gaseosas que representan, en nuestro caso, el karma de la personalidad, serán atraídas por las condiciones que les facilita su cerilla para producir la nueva luminosidad. Pero ¿podemos decir que la bujía número 1 no extinguió su llama para siempre? ¿Podemos decir que la bujía número 1 no extinguió su llama para siempre? Ni siquiera en el caso de los fracasos de la naturaleza de la inmediata reencarnación de niños idiotas congénitos, eso que tanto irritó al CCM, podemos decir que se trata de idénticas expersonalidades, aunque el total del mismo principio vital e idénticamente el mismo manas, quinto principio, se reincorporen a un nuevo cuerpo y pueda ser llamado realmente una reencarnación de la personalidad. Mientras que en el renacimiento de la vida kármica de los egos procedentes de los devachanes y de los evichis, son solo los atributos espirituales de la mónada y su buddhi los que renacen. Bueno,
Una carta compleja, ya lo hemos visto, por la cantidad de cosas que ahí se explican y que todos tenemos de alguna manera alguna idea de cómo está todo este tema. Bueno, voy a empezar a acercarme al cierre. Aquí nos faltan algunas slides adicionales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y estoy a falta. Cuando terminamos esta serie de los maestros de estas cartas tan complejas, les voy a dar una síntesis de los Puranas porque viene mucho al caso, porque son continuamente mencionados y porque es necesario que estemos un poco de acuerdo en las cosas que los Puranas dicen. Aquí tenemos el Brahma Purana con sus preliminares, que ya lo veremos una vez que terminemos esta zona de las cartas. Entonces vamos a ver algunas cosas relacionadas con los Puranas, pero eso será después de que podamos avanzar aquí con las cartas. Voy a leer una última, entonces. Me parece que esa era la penúltima. A ver si es. No, entonces debe ser esta. Aquí nos quedamos, me parece. Bueno. Dice, todo lo que le pertenece a los atributos y sensaciones materias psicológicas de los 5 skandhas inferiores, todo lo que se ha relajado como desperdicio por el ego. Esto ya lo habíamos visto. Esa Nos ya la pasamos acá. Sí. Todo lo que podemos decir de los fracasos reencarnados es que son los manas reencarnados, el quinto principio del señor Smith o de la señora Gray, pero ciertamente no podemos decir que sean las reencarnaciones del señor S y de la señorita G. Por lo tanto, la explicación clara y concisa, aunque quizás menos literaria, de la que hubiese podido formular usted en el Theosophist en respuesta a su malévola insinuación en Light, no solamente es correcta, sino también sincera. Y tanto usted como el señor CCM han sido injustos con Upasika, o sea, con Blavatsky, e incluso conmigo mismo, que fui el que le dije a ella que lo que tenía que escribir, puesto que incluso usted interpretó mal mis quejas y mis lamentaciones ante las confusas y torcidas explicaciones en Isis. De que sean incompletas, nadie más que nosotros, los inspiradores de HPB, somos responsables. Y tomo mis quejas por haber tenido que desplegar todo mi ingenio para aclarar la cuestión, como una demostración de la gentilidad, en el sentido de la habilidad y astucia, mientras que lo que yo traté de hacer es una muestra de la ingenuidad, fue enmendar y aclarar la mala interpretación, bueno, la mala interpretación, un sincero deseo, aunque muy difícil de llevar a cabo. No sé nada desde el comienzo de nuestra correspondencia que haya disgustado tanto a Chohan como esto, pero no debemos insistir más en la cuestión. Está diciendo que nada ha irritado al jefe de ellos, al Maha Chohan, como esto. El tema es del todo el lío que se armó aquí, relacionado con esto que está él aquí comentando en esta parte de la carta. Pregunta usted, ¿pero cuál es entonces la naturaleza del recuerdo y de la autoconciencia del cascarón? Bueno, tema muy importante. Pregunta usted, pero ¿cuál es entonces la naturaleza del recuerdo y de la autoconciencia que tiene el cascarón? Recordemos que el cascarón es la parte que ya no tiene los principios superiores. Tal como le dije en su nota, no es nada más que una luz reflejada o tomada a préstamo. La memoria es una cosa y las facultades de percepción algo muy diferente. Un loco puede recordar con gran claridad algunas partes de su vida pasada. Sin embargo, es incapaz de percibir nada en su verdadera luz, porque la parte superior de su manas y de Budi, que estaban en él paralizadas, le han abandonado. Si un animal, un perro, por ejemplo, pudiera hablar, le demostraría que su memoria en relación directa con su personalidad canina es tan fresca como la de usted. Sin embargo, su memoria y sus instintos no pueden denominarse. Bueno, y le voy a dejar hasta acá, chicos. Nos vamos a quedar entonces aquí donde dice un perro para poder terminar ya esta carta, si es posible, la próxima sesión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, son un 8 o 9 y podemos pasar a los Puranas antes de continuar ya con la carta 24. Bien, voy a dejar de compartir y para pasar a si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer. Bueno, si hay alguna pregunta, chicos.
¿no? Dani. Sí, sí. Gracias, Enrique. Enrique, ¿qué nos puedes decir sobre ese globo Z que mencionaste en una o dos láminas atrás? Ya lo vimos antes ¿te acuerdas? Déjame buscarte el dibujo que hizo Damodar, que le mandó a hacer KH y ahí aparece todo prácticamente, está en esta, mira, déjame ponértelo para que lo puedas ver, voy a compartir pantalla para que se vea. Este es el sistema de todos los globos con todas las puntas que tú puedes ver y aquí está el último, en el ascenso es el Z. Entonces empiezan a bajar y aquí hay una parte polar y aquí viene toda la explicación. Si le quieres tomar foto, pero esto ya se presentó hace tiempo, ahí viene toda la explicación y este es el dibujo que le pidió KH a Damodar, que Damodar hizo y vienen números romanos, números arábicos, mayúsculas, minúsculas, arco descendente, descendente, la parte polar que está metida con estas dos letras y luego la parte axial de norte a sur y entonces aquí viene toda la explicación de lo que pasa y entonces al final de en estos planetas, al pasar todas las razas y las rondas, llegamos siempre a la parte final, que es la parte Z, de acuerdo a como aquí viene explicada. Entonces, si quieres tomarle foto a esto y estudiarlo, viene ahí con eso te vas a enterar bien de qué se trata, Dani. Sí, no, gracias. Ahora me recuerdo haberlo visto. Sí, nosotros. ¿Ya te acuerdas? Ok. Sí, gracias, Enrique. Bueno, gracias a ti. Patricia Chávez. Hola, doctor Enrique, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos. Hola. Espero que se encuentre muy bien. Gracias. Tengo una pregunta en referencia a la lectura que hizo referente a lo que sería la película que nosotros vivimos en el proceso de nuestra muerte. Me surgió la duda en el aspecto del siguiente. Ahí menciona que en el tiempo de nosotros, cuando lo estamos viviendo y experimentando al momento de morir, obviamente esa película es al tiempo real que nosotros tenemos. Pero del otro lado es el tiempo real que tiene, que no es el mismo, porque es más lento, ¿no? Esa es mi pregunta. No, del otro lado es muchísimo más rápido. Mientras menos masa haya, hay mucho mayor velocidad. Entonces, por esa razón, los dibujos que pone Taimi, a ver si encuentro por aquí algunos de los de Taimi, hace unos dibujos sensacionales para explicar eso, pero creo que no lo voy a tener ya en esta, porque como ya llevamos casi miles de slides, lo de Taimi ya quedó muy atrás. Pero a ver si tengo por aquí algunos de los dibujos de Taimi, porque Taimi hace algo espectacularmente ingenioso a la hora de poner los mundos sutiles en una aparente unidad y el mundo de la manifestación en el que estamos nosotros tiene una dualidad. Y eso lo único que significa es que el devenir, es decir, el desarrollo de acontecimientos en el plano físico, es muchísimo más tardado y lento por el grado de densidad que lo que sucede en los mundos sutiles. Entonces, por esa razón es que, pues lo más parecido creo que es esto. No sé si tenga yo otra cosa mejor. A ver, deja ver para que se los pueda yo mostrar. A ver si lo encuentro. Porque eso ya venía explicado y si no está por acá me voy a tardar mucho en encontrar la otra presentación. Bueno, creo que no tengo aquí lo de Timely, o a ver si sí está. Pero Timely tiene, los dibujos son excelentes y explica muy bien lo explica muy bien y por lo menos se los voy a comentar cómo lo pone él. Lo pone de un centro, una especie de punto central o de punto laya, y de ahí se dispersan, o sea, cada vez que se abren los radios, mientras más se abren, llegamos a la última parte del círculo de todo esto que sería el plano físico, donde ya hay una enorme diversidad, porque la cercanía de los puntos, cuando estos puntos están, bueno, aquí hay unas cosas de timing, pero no son exactamente las que quería yo mostrar. Déjenme ver si por aquí viene algo más. Pero bueno, si no se los voy a comentar así, o les hago el dibujo rápido aquí en el PowerPoint, para ver cómo lo pone él. Y entonces él sale de un punto y conforme se aleja a la circunferencia que está que define al otro lado del punto, entonces lo que dos líneas en intersección están en el punto, que representaría el punto central de la conciencia, conforme se van abriendo, se van haciendo más grandes.
Y si se hacen más grandes, quiere decir que son más lentas, más densas, más burdas y por lo tanto van a tardar más tiempo en desplazarse. Por eso es que lo que todavía no pasa en el plano físico ya pasó en el plano astral y en los planos sutiles también, que más o menos así lo explican. Entonces, cuando un moribundo está muriendo, el cerebro físico que se está atrofiando, toda la información pasa a los campos sutiles en donde todo va en gran velocidad y la conciencia del difunto tiene entonces contacto con todo lo que hizo a gran velocidad, cuadro por cuadro, como dice él, y con más énfasis en las cosas más vividas, más intensas que le haya tocado vivir a lo largo de su encarnación. Acuérdense que estas cosas son las primeras veces que se decían estas cosas. Es decir, la comunidad científica que nunca había escuchado nada de esto, de pronto se ve con un montón de elementos en donde estas cosas se explican. Y déjenme ver, aquí está. Bueno, lo más parecido es esto. Todo viene de la unidad, que es el área de Atma, y entonces tiene una parte polar norte, que es Atma Budi, y una parte polar sur, que sería Budimanas, que es esta zona de acá. Entonces la diferencia es que el Budi asociado a Atma prácticamente no tiene una dualidad mínima, logarítmica, y la dualidad búdica hacia Manas sigue siendo logarítmica, pero es un poco mayor. Aquí tenemos el yo superior en la letra A, que tiene ya cierta dispersión, aunque muy baja, también logarítmica, pero en la parte media, hacia los diferentes estratos de lo que es la conciencia, cada vez es mayor. Y cuando llegamos a la parte cámica es todavía mucho mayor, y cuando llegamos al cuerpo físico es muchísimo mayor. Esto está mal referenciado como idea, pero la idea entonces es que cuando tú vas a leer la vida pasada, no la lees con el cerebro físico que está moribundo, sino que ya con el cerebro metafísico, y por lo tanto se ve que esto se hace a gran velocidad. No sé si eso más o menos contesta la pregunta que se hizo, Sí, pero doctor. el tema va por ahí. Sí, doctor, nada más que también tengo una pequeña duda en respecto a esto. Hay unos estudios, más bien un libro que escribió Elizabeth Kubler, en donde Kubler-Ross. ella explicaba Kubler-Ross, mucho claro. de los... Ujú. Y mi pregunta es que obviamente esta película se va a dar en el momento que morimos. ¿Ha habido casos en donde se ve sin que muera y que siga viviendo? ¿O definitivamente cuando Ah, muere? no, mire, no sé qué libro hables de Elizabeth Kubler-Ross. Ella es una geriatra que se hizo muy famosa, y es una geriatra que se hizo famosa porque inventó una transición hacia la muerte que lo dividió en 5 etapas, que eran negación, negociación, el bargaining y después aceptación. Y bueno, son 5 periodos. Es muy famosa. Yo, aparte de psiquiatra, también soy geriatra, entonces obviamente crecí bajo el influjo de los libros de Elizabeth Kubler-Ross. El último de sus libros, que es La muerte, un nuevo amanecer, habla ya de algunas cosas más de corte sobrenatural de las que nunca había hablado. Y es una mujer pues, interesante, estuvo en contacto con muchos moribundos, y por supuesto que sus libros siempre tocan estos temas, aunque obviamente los tocan de manera como tangencial, porque la manera directa de tocarlos es lo que hacen los maestros. Entonces es una literatura complementaria, pero no tiene la profundidad de lo que dicen los maestros. Y ella relata pues muchos casos de moribundos y muchas cosas que le pasa a un moribundo antes de morir, pero ella se centra en su modelo. Y ese modelo se ha usado incluso para otras ciencias, en el famoso modelo cuando nos pasa algo muy grave, que tenemos que pasar por una serie de etapas forzosas, desde la negación hasta llegar a la aceptación, pues tarda uno a veces meses y a veces semanas, pero no es tan fácil. Y es el mismo modelo creado por ella. Y entonces este modelo existe en muchos libros de medicina e incluso de otras ciencias, que es el modelo de cambio de Elizabeth Kubler-Ross. Ella estuvo en México alguna vez como geriatra, fue a un congreso mundial que se celebró allá, y sí es una mujer muy reconocida y muy querida en el ámbito de la geriatría, tuvo mucha influencia en lo que ella decía en sus libros. Bueno, es lo que te puedo comentar, pero creo que es en función si tú hablas de lo que ella dice en los libros, es muy complementario con lo que dicen los maestros. Normalmente no hay, por supuesto, de una manera más superficial, y más vivencial y más observacional. Y los maestros, pues lo que hacen es desdoblarlo de una manera más profunda, pero es bastante complementaria las dos teorías, cosa que no se ven en otros libros donde hay un choque enorme, pero pues ellos en sus cartas continuamente van haciendo lo que pueden respecto a las teorías que pueden ser muy famosas, pero que no hablan con mucha claridad de lo que sucede realmente en el momento de la muerte. Pati, no sé si te contesté o no, pero bueno, traté Muchas gracias. de ponerte en Gracias. contexto. Una buena Gracias a tarde. ti.
Luis, creo que bajó la mano. Creo que sí, ¿verdad? Sí, la tenía levantada y la bajó. Sí. Gracias, Enrique, por los No, al contrario. aportes. Tengo una duda porque entiendo que en algún momento cuando uno recuerda algunas experiencias propias, según los psicólogos, la va mejorando, la va mutilando y adaptando un poco de repente a su mejor sentir. Esto se da, digamos, maquillado cuando uno está ya en artículo mortis. No lo sé, pero es muy interesante. Ahí nos tenemos que pasar ya al psicoanálisis. Acuérdense que antes de Freud pues, no había nada. Freud empieza con su primer libro que se llama Práctica para una psicología científica porque pensó que el tema era muy sencillo. Después de 3 años lo escribe y se da cuenta que todo es mucho más complejo de lo que él pensaba. Él venía de la neurología. Y luego empieza a crear ya una especie de psicología profunda. Y entonces empieza a meterse en muchos detalles, a hacer observaciones mucho más cuidadosas y ve que algunas personas que han cometido cosas graves y que son incapaces porque sus egos no son muy fuertes de tolerarlo, lo que desarrollan son mecanismos de defensa. Y el mecanismo de defensa sirve para quitarle peso a cosas que hemos hecho y de esa manera no sufrir las consecuencias de ver las cosas tan burdas como son. Esos mecanismos de defensa los continuó su hija y son muchos. El más conocido es la proyección, pero hay negación, desplazamiento, sublimación, hay un montón de mecanismos de defensa. Todos tienen la función de descafeinar la realidad para dejarte solamente la parte que eres capaz de tolerar. Y mucho del trabajo psicoanalítico es ir quitando paulatinamente, poco a poco, estas capas para que la gente poco a poco vaya entrando en contacto con esas cosas, las saque, las vea, las desmenuce, las integre y las vuelva a acomodar. Porque de lo contrario, las ideas reprimidas toman venganza, se convierten en enfermedades psicosomáticas. Bueno, todo esto es teoría psicoanalítica. Entonces, lo que tú preguntas es si en el momento de la muerte cabe que se utilice algún mecanismo de defensa. No lo sé, pero yo supongo que quizá no en el moribundo, pero sí en el perpetrador de un accidente, por ejemplo, sí podría disminuirlo y eso sí lo he visto yo en el consultorio. Una persona que sin querer causó el accidente de alguien y ese alguien murió, la persona a la hora de trabajar su participación lo hace de una manera disminuida para sobrevivir, para no sufrir, para mirar para otro lado y solamente ve una cargas de catexias, que así se dice, que no son suficientemente profundas. Pero tu pregunta va más allá, ¿qué pasa con el moribundo? El que pues no sabemos qué pasa, pero sí sabemos que si el tipo era plenamente consciente, el suicida o el homicida, etcétera, pues ya sabemos todo lo que pasa, porque eso ya lo vimos en las cartas hace poco, entonces no tiene un después muy agradable. Al final, ¿qué queda? Bueno, pues ver las cosas tan intensas como se pueda, tratar de quitar hasta donde uno es posible, hacerlo, los mecanismos de defensa para que la persona pueda ver esa realidad cruda hasta donde sea razonablemente posible y después de verla cruda que la pueda digerir, la pueda sobrellevar y la pueda finalmente modificar o reconciliar con su propia historia para seguir más o menos adelante. Esa es la forma como trabaja el psicoanálisis, pero tu pregunta es muy interesante. Desconozco si hay algún estudio o no que explique esto. No lo sé, pero es muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti. Sergio. Sí, gracias, Enrique. La pregunta anterior, por ejemplo, cuando está explicando el maestro Asinet acerca de lo que estábamos ahorita, está comentando o viendo, ¿es el mismo concepto de lo que se maneja en el Bardo Todol o ellos también incluyen, son parte de esa, ¿cómo se le puede decir? O sea, si es el mismo concepto Más a o menos. lo que le está explicando Asinet. Porque el Bardo Todol es toda una técnica para convivir con el moribundo y guiarlo en el oído derecho. O sea, hay toda una secuencia, es el Bardo Todol. Y ellos nada más están contestando preguntas a una sociedad occidental que tiene muy poco contacto con esta sabiduría. Ellos son budistas profundos, los maestros de sabiduría. Y por lo tanto, entonces son muy cercanos a todo este tipo de enseñanzas. Entonces, un poco tangencialmente sí hay relación, pero no sé si sean complementarios o no, porque tienen como fines diferentes. El Bardo Todol como una técnica para acompañar al moribundo y que vaya en paz y se le van explicando las cosas que va a ir sintiendo y los lugares a los que va ir yendo.
y otra es el occidental que pregunta y se le dice qué es lo que pasa una vez que la persona ha entrado en el proceso de letargo y va a dejar de encarnar. No sé si eso conteste tu pregunta, Sergio. Sí, 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 pues me sonó lo mismo, ajá, pero sí. Enrique, otra pregunta ya con respecto al cuando decían que veían unos astros, que fue ya eso lo pasamos al principio. Este, ahora con el nuevo telescopio que hay algo que uno pueda agarrar de referencia que no tanto que corrobore lo que se está mencionando aquí, pero que uno pueda especular o suponer de lo Quizá un que está poco, hablando en esta carta. hay unas zonas en cada sistema solar, que creo que se llama de Lagrange, me parece que es así, que son zonas en donde la inercia es igual a cero. Sí, y es parecido a lo que estaban diciendo, no los maestros, sino Blavatsky, en el sentido de que la distancia entre dos planetas tiene zonas de mayor densidad y menor densidad, estos intersticios. Y hay puntos como de equilibrio. Entonces lanzaron la nave espacial donde viene este telescopio a una zona de gravedad cero, y por lo tanto las lecturas que hace del espacio son impresionantes, que son parecidas a las del Hubble, pero con muchos más detalladas, mucho más bonitas, mucho más, con una visibilidad mucho mejor. Por lo tanto, entonces, más o menos lo que dice HPV sí tiene razón. Y también los maestros lo mencionan, al quitar ciertas capas que anulan o complican la percepción, aparece para la percepción física una realidad, bueno, causó un cisma en toda la comunidad científica mundial. Estas fotos son bellísimas. La manera como aparecen las constelaciones y todo es muy, muy hermoso. Quiere decir entonces que algún efecto tiene el estar en esta zona cero, en estas zonas en donde no hay prácticamente ninguna interferencia de ningún tipo de electromagnetismo, y por lo tanto hay una mayor facilidad para la observación. No sé si a eso te refieras, pero yo creo que sí tiene alguna relación. Sí, sí me refería a eso porque también intriga la parte esa de que, por ejemplo, ahorita ya en la época actual, pues va la tecnología avanzada, pero él decía una algo visual, y mi curiosidad era si se refería a quien tenía esa manera de ver, si tenía algún tipo de visión especial o si era simple vista. Obviamente digo, ya era otra época, pero ya No, es que con no la sé qué tecnología. parte hables, pero a veces sí habla de que los adeptos pues, tienen capacidad de ver cosas que nosotros no podemos ver. Y en ese caso sí está hablando de esta visión que resulta del desarrollo interior, pero también luego está hablando de la visión que tiene que ver con las capas que evitan que nosotros veamos la realidad con la potencia que la realidad tiene, y en cuyo caso, en ciertos puntos de observación, se dan las circunstancias para poderlo observar. Yo creo que a eso se refiere lo que estaba diciendo Sergio. Pues muchas gracias por la pregunta. Sí, gracias, gracias. Ángela, ¿cómo estás? Sí, sí, buenas tardes o buenos días. Bien, gracias. A ver, es que no estaba pensando cómo hacer la pregunta. Ok, podría ser que recuerdo de toda la vida que estamos dejando cuando entramos en el estado de moribundo. Podría ser de tipo, se va dando éticamente en los átomos permanentes de los cuerpos, y puede ser una cosa, como dice el maestro, el cerebro descarga todo, ¿no? En ese momento, y vemos la vida como vemos una película cuando vamos al cine, ¿no? Entonces, Sí. podría ser por eso, en la parte etérica que se hace esto en los átomos, que se pueden hacer, digamos, lo que equivaldría en 20 minutos de nuestros, allá podría ser casi que segundos. Sí, ¿Podría ser eso? Sí, yo creo que hay muchos, bueno, tú sabes, qué bueno que lo pongas de esa manera, pero si hacemos un poco de operaciones herméticas para entender esto, y vemos que cuando se forma una galaxia, la galaxia atrae una serie de átomos que luego por condensación formarán toda la materia y que se irán replicando, que son como átomos con un sello, como si fuera de un rancho, que están como sellados, son de ahí. Lo mismo pasa con el sistema solar. En el sistema solar se agregan una serie de átomos después de que se hace la línea, no se pasa, y todo lo que pase ahí son estos átomos vitales de ese sistema.
Y a nivel personal sabemos que también hay una serie de átomos que nos van a acompañar en cada reencarnación y de los cuales se desprenden y se multiplican. Creo que por ahí va un poco, ¿no? Ángela, más o menos la explicación. Y ahora la pregunta, o más bien la observación que haces es de qué manera estos átomos saben, a través del devenir y del destino y desde el punto de vista personal que cada quien tiene, saben que la vida que debió vivirse y la vida que se vivió y las diferencias que hay entre los dos sistemas, y podría ser que esa película no es nada más como una película donde vemos lo que hicimos, sino puede ser una película donde vemos lo que debimos hacer y no hicimos, lo que no debimos hacer e hicimos, y luego lo que finalmente hicimos independientemente, lo que serían ya destino, predestinación y libre albedrío, que ya también me lo he preguntado alguna vez, pero gracias por agregarlo, porque es interesantísimo cómo lo pones, Ángel, y puede que haya alguna relación, aunque bueno, estamos especulando, pero es muy interesante lo que dices. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Gracias a ti.